contigo. Cuando tú vayas a donde vayas, va a ser la misma presencia de Dios contigo, porque Él te va a empezar a llenar. El que estaba con Él, y aún harán cosas aún mayores en mi nombre. ¿Qué pasa con la palabra? Si la palabra es viva, es eficaz en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo está adormeciendo nuestro espíritu. Está enflaqueciendo nuestro espíritu, lo está desnutriendo. ¿Por qué? Porque hay falta de oración. Porque muchas veces no nos podemos levantar a orar, a clamar, no nos podemos levantar a la madrugada. Es un espíritu, se llama un espíritu de pitón, que te empieza a oprimir, a adormecer, a dejarte sin el oxígeno del Espíritu Santo. Entonces nos debemos levantar, queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que pagar ese precio, aleluya, de levantarnos, de orar. Un pueblo que ora, deja todo un país de rodillas, amén. Un pueblo que se levanta a orar, a clamar, al pedirle al Dios que creó los cielos y la tierra, aleluya, deja un país de rodillas, gloria a Dios. Acontecen cosas sobrenaturales, oh gloria a Dios, porque cuando tú entras en intimidad con Dios, Dios se deja hallar. Él es vivo. Él es eficaz, pero muchas veces nos cuesta entrar en ese río de Dios. Y el Señor me daba esta palabra, gloria a Dios. Busque Ezequiel 37, si lo tienen, amén. Digan amén, gloria a Dios. Le voy a leer la versión que usted tiene en la Reina Valera, así todo podemos entender, amén. Otros tienen la NTV, no importa. Yo le voy a dice: el valle de los huesos secos, todos lo conocemos, pero siempre que leemos, Dios da diferentes revelaciones, amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército gran en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo no sé cuánto están entendiendo la palabra de lo que Dios está diciendo en esta noche. Dios está hablando de nuestras vidas. Dice que Ezequiel estaba, amén. Yo me imagino a Ezequiel
orando, clamando en el Espíritu, para que la mano de Jehová venga sobre Ezequiel, sobre ese profeta. Él estaría conectado al reino de los cielos. Para escuchar la voz de Jehová tenemos que tener una conexión directa con Él, un receptor direccionado al reino de Dios. No había distracción en Ezequiel, no había distracción en este profeta. En esos tiempos el pueblo de Israel estaba en cautividad, lo habían llevado en cautividad, estaban muertos espiritual, estaban secos espiritualmente, estaban adormecidos, estaban en un valle pasando por diferentes circunstancias en su vida, sueños que habían sido, amén, robados a través del enemigo, ya no tenían vida. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando por diferentes valles porque hemos descuidado nuestra comunión con Dios, hemos descuidado ese primer amor con Dios, hemos descuidado el hablar con Dios? Este mundo nos fue llevando, amén, gloria a Dios, los quehaceres de todos los días, la rutina de todos los días. Se nos olvidó que tenemos un Dios de poder real, que Él hace todas las cosas, el que nos da la paz en nuestro corazón, el que nos dirige, el que nos guía. Nos hemos olvidado muchas veces del reino de los cielos y nos hemos ocupado de las añadiduras, amén, gloria a Dios, por nuestra fuerza, y el enemigo se aprovechó de oprimirte, de robarte los sueños, de conectarte al reino de los cielos, y eso trajo un apagón espiritual en nuestras vidas. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Cuántos sueños, cuántas cosas en nuestras vidas que hemos perdido? ¿Cuántas palabras que el Señor nos ha soltado y no hemos olvidado por dejar de depositar nuestra confianza en el Señor? Cuántas cosas que Dios tenía preparadas para nuestras vidas y la hemos perdido. La hemos perdido en el camino, porque se fue apagando el fuego y nos hemos ido muriendo espiritualmente. Porque nos hemos olvidado de las promesas de Dios que hay para nuestras vidas. La palabra de Dios nos da vida a nosotros, a nuestro espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es viva y es eficaz y te va dando esa energía espiritual, esa vitamina espiritual para que vos puedas crecer bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios, y para que todo propósito se cumpla en tu vida. Pero muchas veces el enemigo te pone cosas en el camino para distraerte, para desenfocarte del propósito que Dios marcó en tu vida. Hoy el Señor te está diciendo, tienes que levantarte, porque Él va a soplar palabra de vida sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Vas a recuperar todo lo que habías perdido. Tienes que levantarte, porque el Todopoderoso, Él está vivo en tu corazón. Tienes que encender ese fuego para que todo lo que Dios tenía preparado, que el enemigo te robó, Él te lo va a devolver en crece. Él te lo va a devolver al 100 por 1000 por uno. Tienes que levantarte, ponerte de pie y seguir en el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tienes que mirar esa cruz, tienes que mirar lo que Cristo hizo por vos, por amor, aleluya. Oh Santo, Él no quiere que sigas viviendo esclavo del pecado, esclavo de este mundo. Él no quiere que tú te distraigas. Él quiere darte vida y que tú puedas dar vida a aquel que todavía está en opresión, que está en depresión, que está perdiendo, amén, gloria a Dios, la capacidad de poder ver más allá. Porque el enemigo, ¿qué hace? Te pone un velo. Perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos los frutos del Espíritu Santo y nos va robando, nos va sacando, te va sacando las armaduras que Dios te había dado, te empieza a bajar aún porque el enemigo es tan astuto que muchas veces nos sentimos mal. Baja
la autoestima de nuestras vidas. Nos miramos con nuestros ojos naturales de hombre en cuanto Dios te ve como su hijo, como hijo de un rey. Pero el enemigo se encarga de ir robándote, de sembrar en tu corazón cosas para sacarte todo, para robarte toda la bendición que vos fuiste todos los días en la presencia de Dios, y de repente, de un día para el otro, el enemigo te arrebata todo. Te va matando espiritualmente, te va secando. Y dice que estaba el profeta, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, lo llevó en el espíritu, para que Él te pueda llevar en el espíritu y te pueda mostrar. Tenemos que estar en el espíritu, no en la carne. Porque cuando estamos en la carne no podemos ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene atado y enceguecido y no podemos ver más allá. Y así estaba el pueblo de Israel. Y Dios quiere traer un despertar en el pueblo. Dios quiere traer un despertar en tu vida. Dios quiere que tú empieces a levantarte, porque Él es poderoso y Él te va a fortalecer en el espíritu para que tú puedas ser ese profeta que profetice sobre aún aquellos que todavía están apartados, están alejados, que han perdido todo. Hoy tú no estás en este lugar porque tú has querido. Dios te trajo a este lugar para soltarte la palabra, para decirte que Él te da vida, para que tú te levantes nuevamente, porque eres su hijo, eres su hija, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, porque tú tienes ministerio. Tú quizás te miras de la manera que nos vemos todos, pero en ti hay ministerio, hay propósito, y Dios quiere cumplir ese propósito aquí en la tierra. Pero para que ese propósito sea cumplido, tiene que haber un despertar del Espíritu Santo. Tiene que haber vida en tu espíritu. Y hoy el Señor te quiere levantar, no te quiere ver muerto. Entonces, para despertar en el espíritu, ¿qué debemos hacer? Clamar, orar, buscar de su presencia, leer la palabra. La palabra es la que nos va edificando y nos va fortaleciendo, nos va dando crecimiento espiritual, y vamos a ir creciendo y entendiendo la buena y perfecta voluntad agradable del Señor. Entonces, hoy Dios quiere despertar tu espíritu. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: Dios quiere despertar tu espíritu con esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta. Dice: y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ello por todo alrededor, y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo. El campo, hermano, es el campo, es el mundo, a donde habitan las almas. El profeta estaba alrededor de todas las almas muertas espiritual. Conocían de Dios, pero estaban muertos espiritualmente. Muchas veces estamos en la iglesia, conocemos de la palabra, conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Conocemos a Dios por lo que escuchamos, por lo que nos hablan, por lo que nos predican, pero realmente no tuvimos un encuentro real y genuino con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, nada te va a mover, ni por más que vengan vientos, tempestades, huracanes, tú vas a estar plantado sobre la roca y nada te va a mover de la mano de Jehová. Amén. Porque cuando tenemos ese encuentro con Dios, nos enamoramos de Él y nada nos mueve. Entonces necesitamos tener un encuentro genuino con Él, porque Él quiere soplar vida sobre tu espíritu, para que
que tú puedas profetizar, para que tú puedas hablar la palabra de Dios, para que tú te levantes y recuperes todo lo que perdiste. ¿Cuántos de nosotros tenemos un ministerio? ¿Y qué estamos haciendo con las perlas que el Señor nos dijo administrar? Te doy esto para que vos lo administres. ¿Qué hacemos? ¿Lo hemos escondido? ¿Lo hemos guardado? ¿O lo hemos multiplicado? Pongámonos a pensar qué hemos hecho durante todos estos años que hemos conocido a Dios. ¿Qué hemos hecho de nuestras vidas? ¿Cómo estamos ministrando la presencia de Dios? El enemigo muchas veces se encarga de matar nuestro espíritu porque sabe el potencial que tú cargas en tu vida. Él sabe el potencial que tú cargas. Él sabe la herramienta poderosa que tú eres en la mano de Dios. Por eso Él se encarga, amén, de querer apagar ese fuego que hay del Espíritu Santo en tu vida para que los frutos no crezcan. Pero hoy nos debemos levantar en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que nos ha limpiado en la cruz del Calvario. Levantarnos y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, quiero predicar tu palabra, quiero establecerme en tu reino para que tú me uses como herramienta, quiero que tú cumplas el propósito en mi vida, porque no queremos morir en este mundo seco, sin fruto, sin hacer nada, porque ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Tenía miedo, tenía vergüenza, conocía de tu palabra, pero no pude hablar, no pude hacer nada. No, debemos levantarnos, debemos ponernos de pie. Depende de nosotros, las generaciones que seguirán, depende de nosotros, hermano. Si nosotros estamos atados a este mundo, ¿qué vamos a depender de nuestros hijos? ¿Qué vamos a pretender de nuestros hijos? Si somos el espejo, somos el ejemplo de que ellos van a seguir, entonces debemos despojarnos de toda acechanza del enemigo que muchas veces nos ata y trae temor a nuestros corazones, porque Él pone temor para que tú no avances. Muchas veces tenemos miedo de avanzar, sabiendo que tenemos un Dios poderoso que no tiene límites. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los antiguos, como Abraham, dice que fue el hombre de la fe, el padre de la fe. Él le creyó a Dios, él se movió por fe. José fue otro hombre de fe que le creyó, pasó por procesos, pasó por diferentes dificultades, pero le creyó lo que Dios le había hablado. ¿Cuántos de nosotros hoy debemos de ponernos de pie y creerle a la palabra? Creerle al Señor de que Él hará grandes cosas. Este es el tiempo de que tú te levantes, de que tú te pongas de pie, de que tú pongas mano en el arado, de que tú te veas como Jesús te ve, como Dios te ve, como su Hijo, para que tú puedas tener un cambio radical a través de la palabra. ¿Cuántos están orando? ¿Cuánto le dedican, aunque sea media hora de oración a la mañana, a Dios antes de comenzar su día? La oración tiene poder. La oración genera poder en tu espíritu, una conexión directa con Dios. Empieza a enriquecer tu fe. La palabra enriquece tu fe cada día. Debemos orar un pueblo de oración. Deja el infierno de rodillas. Es poderosa la oración, debemos levantarnos. No podemos ser un ministerio que se adormezca. Tiene que ser un ministerio de avivamiento, donde el fuego del Espíritu Santo esté encendido, donde esa llama no se apague. Este es el tiempo. Dios quiere traer una nueva temporada
el Señor me había hablado y me decía, el pueblo va a despertar. Había un adormecimiento espiritual, pero depende de cada uno de nosotros en el nivel que queremos estar. Muchos perdieron la oración, han perdido la oración de madrugada, han perdido la oración y la conexión con Dios, de buscar el rostro del Señor, han perdido, amén, ese comezón de buscar de su palabra. El enemigo se encargó, lo fue adormeciendo, le fue sacando y fue trayendo una muerte espiritual. El Señor me hablaba, mi pueblo tiene que despertar. Y hoy Él está soplando. El Espíritu Santo, el Ruá de Dios está soplando en esta noche, en aquellos que están deseando de volver a levantarse en el Espíritu. Porque cuando tú te levantas en el Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración, cuando tú caminas, el mismo infierno se va a correr de lado, porque tú vas a aportar la misma presencia de Dios, va a caminar contigo. El Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca, y cuando tú abras tu boca, algo va a acontecer en el mundo espiritual. El infierno va a temblar, el mundo va a temblar, la presencia, la nube de gloria te va a acompañar en todo lugar donde tú pises. Se va a cumplir la palabra, porque a donde tú pises la bendición de Dios estará contigo. Cuando tú vayas a donde vayas, va a ser la misma presencia de Dios contigo, porque Él te va a empezar a llenar, Él te va a empezar a levantar, Él te va a empezar a fortalecer. El enemigo hoy tiene que caer por tierra, hoy tiene que pisarle la cabeza al diablo y decirle, me levanto en el nombre de Jesús, porque Él hoy sopla vida sobre mi familia, sobre mis generaciones, sobre mis hijos. Seremos una generación de poder, de avivamiento, a donde Dios hará tu vida en gran manera. Sacúdete el polvo y dile al diablo, hasta aquí has llegado, tú no juegas más conmigo, yo me voy a levantar, voy a avanzar, voy a crecer, y el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y en toda mi familia, en mis generaciones. El pecado no va a estar más en mi vida, de las ataduras. Hoy me despojo de toda cadena, de toda maldición, de toda maldición generacional, porque Dios empieza a restaurar tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Aleluya, Santo poderoso. Todo lo que toques de tu mano se multiplicará. Yo no sé cuánto arrebatar de esa bendición de Dios, porque lo vas a ver. Amén, gloria a Dios. Y déjame decirte algo. Siempre le digo, Deuteronomio 28, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Atentamente quiere decir que estamos escuchando con atención la palabra del Señor. Si hacemos todo, cumplimos los mandamientos en nuestras vidas, dice que te alcanzarán las bendiciones. O sea que las añadiduras, por preocuparme por el reino de los cielos, primeramente, todas esas añadiduras, Deuteronomio habla también, si escuchare la voz de Jehová atentamente y lo practicamos, todas las bendiciones te alcanzan, no hace falta que te preocupes por nada. Entonces, ¿qué pasa? Me despojo de toda preocupación, de toda carga, camino alegre, gozoso, contento, con ánimo, porque sé que Dios se está encargando de todas mis cosas. Amén. Y la palabra también habla, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Entonces, ¿qué dice? No tengas preocupación de nada, ocúpate de mis cosas. Ocúpate de tu ministerio, de tu vida espiritual. No descuides tu vida espiritual. Este pueblo se había descuidado del Dios poderoso que tenía. Vino el cautiverio, vino la opresión.
Y se tuvo que levantar un siervo de Dios lleno del poder de Dios para conectarse con el reino de los cielos. Y vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque uno se determinó buscar de su reino y creerle a Dios. Entonces la palabra vino sobre el profeta y esa palabra fue profetizada y soltada. Y esos huesos empezaron a tener vida, a levantarse, a vivificarse del Espíritu de Dios. Y dice que fueron un ejército en gran manera que se levantaron y se sacudieron el pueblo y avanzaron y tuvieron grande victoria. El pueblo hoy se levanta en el nombre de Jesús para avanzar con espada desenvainada, con la armadura que Dios te puso. Hoy tienes que levantarte porque viene una temporada de gloria, viene una nueva temporada sobre tu vida, pero no pierdas el tiempo con las cosas vanas de este mundo que se desvanece. Busca el reino de Dios, que eso no se desvanece y permanece para toda la eternidad. Debemos edificar nuestra casa en la palabra de Dios, prepararnos porque Cristo viene. El mundo está atribulado, el mundo está en desesperación y está gimiendo por los hijos de Dios, por la palabra viva. Aleluya. Va a haber comezón de la palabra. La gente va a buscar a sus hijos para que le hablen de Dios, del Todopoderoso, porque va a haber desesperación en el mundo entero. Se va a levantar enfermedad, se va a levantar epidemia, se van a levantar tantas cosas, pero nosotros vamos a estar seguros. Aunque caigan 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará, porque es promesa de parte de Cristo y el mundo va a ir a buscar. Dame palabra, suéltame palabra. Quiero que te hable de Cristo, porque va a haber desesperación y el pueblo tiene que estar preparado para este tiempo que se está por venir, para que el temor, el miedo no nos venga a atacar. Hermano, viajando, muchas cosas se están hablando en el mundo entero que nosotros no estamos enterando por televisión ni por nada. Y en la oración el Señor, en cada oración me decía, debemos estar preparados y no tener miedo, porque Él ya lo habló. Guerra, rumores de guerra, peste. ¿Usted cree que una pandemia, una enfermedad, es una peste? Hablábamos con un hombre judío que venía de Israel y estuvimos hablando de la palabra. Me dice, me gozo porque conocí la palabra de Dios. Y le decía, soy pastor y conozco la palabra de Dios, conozco el Viejo Testamento, lo que es bueno conocer el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Y hablábamos y decía, el mundo piensa que esto, lo de la pandemia, fue todo. No conoce lo que es la peste de los últimos tiempos, lo que habla la Biblia. La peste no hay cura, no va a haber antídoto, no va a haber nada. Eso te mata directamente, te fulmina. Y el Señor habla de todas esas cosas. Y dice que la peste está en la profundidad del hielo abajo, que cuando se derrita todo el hielo que hay, ahí empieza la peste a salir, que no va a haber ni nada que pueda detener eso. Pero las promesas para los hijos de Dios están, no nos va a tocar nada, porque la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario nos cubre. Y va a haber desesperación. Y el mundo se está preparando de cosas que nosotros no sabemos, diferentes ideologías y tantas cosas. Y he escuchado tantas cosas que no le quiero decir por no ponerle temor, porque somos hijos de Dios y todo está escrito y se cumple la palabra se cumple.
Entonces debemos estar en las manos del Señor y despertarnos. No podemos estar durmiendo en este mundo que te roba los sueños, que te pone temor, sino que tenemos que estar en las manos del Señor, más que nunca. Predicar y prepararnos, porque vamos a ver grandes maravillas en las manos de Dios. La gente va a estar desesperada con gran temor y miedo, y se va a acordar de la palabra y de los hijos de Dios. Te golpearán la puerta de tu casa para que le hables de la palabra de Dios. Vienen tiempos muy complicados en el mundo entero, pero los hijos de Dios van a vivir en paz, van a vivir bendecidos, van a vivir, amén, en la mano y en el hueco de la mano de Jehová. Nada nos va a poder tocar. Tu morada no se va a tocar. Amén. El Señor hoy te dice: despiértate y levántate, porque Él hoy sopla vida sobre tu espíritu para que te ponga de pie sobre tus huesos. Amén, gloria a Dios. Y para que puedas levantarte empoderado en el poder de la sangre de Cristo. No permitas que el enemigo ponga temor, no permitas que el enemigo te robe los sueños. Tienes que avanzar, no importa la circunstancia que estás viviendo, porque Él te está preparando para cosas grandes. Viene una manifestación del Espíritu Santo para todos aquellos que se meten en el río de Dios en gran manera. Así que tienes que prepararte. Este es el tiempo. El Señor me hablaba que va a traer un tiempo de avivamiento, donde van a ocurrir cosas sobrenaturales. Enfermos van a ser sanados al instante, ciegos van a empezar a ver, sordos van a empezar a oír. Y no va a hacer falta que salgamos por YouTube, va a ser la misma gente que va a ir hablando de los acontecimientos, y van a venir de diferentes lados a buscar esa impartición de ese avivamiento que Dios va a despertar en el pueblo. Gloria a Dios. Tienes que meterte en el alineamiento que Dios nos está hablando. El Señor me hablaba: el pueblo tiene que empezar a orar de madrugada, el pueblo tiene que empezar a buscar, porque va a ser tan fuerte el fuego de Dios aún en los niños, en los jóvenes. Todos van a ser tocados por el fuego del Espíritu Santo. Va a haber una impartición sobrenatural de parte de Dios. Pero eso lo tenemos que provocar nosotros. Para que el fuego se encienda, uno tiene que empezar a meterle leña y encenderlo. Entonces nosotros tenemos que empezar. Dios quiere traer un despertar. Yo me hablaba de Ezequiel: huesos que estaban muertos, estaban secos, van a revivir. Eso le está hablando al pueblo. Debemos despertarnos, debemos empezar a avivar ese fuego nuevamente en nuestro espíritu. Analicémonos qué hemos hecho durante todos estos años que hemos estado en la casa de Dios, qué fue lo que nos desenfocó y nos sacó de la presencia de Dios. Puede más el mundo y las cosas que se desvanecen, lo material, para sacarnos de lo más poderoso, de lo más importante. Si todo proviene de Él, todo es de Él. Entonces, ¿por qué vamos en contra de la corriente? Nosotros hacemos difícil en todas las cosas en cuanto la palabra nos habla cómo caminar, cómo ser dependiente de Él. Él te añade todas las cosas. Entonces nos matamos, nos esforzamos y perdemos el contacto con el Rey de Reyes. Él te va a dar todo y te va a dar lo mejor, porque un padre que quiere para sus hijos lo mejor, uno quiere lo mejor para sus hijos. Y dice que Dios habla la palabra, que dice, Dios nos habla en la palabra. Si el Padre terrenal es bueno, dice que Dios es mucho más bueno que un padre y una madre. El amor de madre es muy grande. Imagínese, ese amor es más grande de Dios que el amor que puede tener un padre y una madre aquí en la tierra. Mire cómo nos ama.
¿Y usted cree que Dios quiere lo peor para tu vida? No, Él quiere lo mejor. Los procesos que nosotros pasamos en la vida son porque nosotros los provocamos por malas decisiones, por tomar decisiones apresuradamente sin consultarle a Dios. Entonces pasamos pruebas y luchas por causa de nuestras malas decisiones, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere verte bien, pero nosotros nos cargamos con cargas, mochilas grandes. Llega un momento que nos desvanecemos y perdemos la conexión con el Señor. El enemigo se encarga. Entonces hoy el Señor te dice que tienes que levantarte. Hoy es el tiempo. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a clamar.